El senador Andrés de León. Quiero... Sí. ¿Está? Bueno, en primer lugar quiero agradecer el esfuerzo conjunto que se ha hecho desde el Poder Ejecutivo, desde la gobernadora, los ministros, de todos los bloques de esta Cámara, porque si el consenso mayoritario que esperamos contar en el día de hoy y que pueda también corresponderse en la Cámara de Diputados, le va a permitir a la gobernadora, a nuestra gobernadora, contar con esta herramienta del presupuesto para continuar con esta tarea de transformación que se inició el 10 de diciembre del 2015. Y la verdad que más allá de las ansiedades y más allá que a veces el hecho de haber podido trabajar con tiempo nos ha hecho a veces desvelar cuál era el motivo por el cual no se trataba el presupuesto, por primera vez y en mucho tiempo la gobernadora va a contar con esta herramienta y la verdad que tenemos que agradecer a todos y a cada uno de los senadores que participaron en este trabajo en conjunto, más allá de las legítimas diferencias que podamos tener dentro de lo que es el diálogo democrático. En realidad ha habido un tiempo prudencial, se contó con el proyecto con muchísima antelación, han concurrido a este Parlamento los ministros de Economía, ministro de Infraestructura, el ministro de Desarrollo Social, el director o ministro de Cultura y Educación, han brindado ampliaciones al proyecto, han brindado explicaciones, todos los legisladores han podido y tenido la oportunidad de solicitar preguntas, muchas de ellas fueron evacuadas, otras también hubo un tiempo para que todos los bloques pudieran solicitar ampliación a este proyecto de presupuesto, a ofrecer sugerencias y ofrecer propuestas, y la verdad que esto me parece que abre una etapa muy enriquecedora en la política argentina, y me parece que esto no es patrimonio de un solo partido, sino que esperemos que estos tiempos de diálogo se profundicen, porque así vamos a ir mejorando la calidad democrática y vamos a mejorar la calidad de vida a todos los bonaerenses. Bueno, esto me parece que redunda o termina con un presupuesto que le va a permitir a la gobernadora afianzar este camino que se ha emprendido de contar con acciones de gobierno y con un Estado más eficaz y que dé, en definitiva, mayor respuestas para mejorar la calidad de vida a casi 17 millones de bonaerenses. En este sentido, tenemos que decir que las modificaciones que fueron motivo de la sugerencia, probablemente en algunos aspectos nosotros esperábamos contar con un endeudamiento un poco mayor para poder sostener esta acción de gobierno y además profundizar fundamentalmente este plan de inversión en obra pública, pero la verdad que aún con estas modificaciones y estas propuestas no se han modificado en nada los 4 pilares en los cuales se ha sostenido el proyecto de presupuesto del Ejecutivo. Estos 4 pilares que están en el proyecto de presupuesto se basa en un fuerte crecimiento en la obra pública, en una inversión social creciente, en la responsabilidad fiscal y en una infraestructura productiva que es algo clave para que esta provincia empiece a crecer y empiece a desarrollarse. En materia de presupuesto tenemos que decir que el Estado provincial va a tener la posibilidad de llevar adelante en este presupuesto un nivel de gasto de erogaciones corrientes y de capital de 522.602.000
411.101 pesos. Es decir que un monto importante, si se quiere, pero que claramente todavía está muy lejos de tener un presupuesto para una provincia transformadora, que es la que aspiramos todos, pero seguramente estamos en el buen camino y esto me parece que es muy importante resaltar. Y el financiamiento de este presupuesto está dado por un cálculo de recursos corrientes y de capital que es de 487.829 millones, es decir, un salto importante en lo que tiene que ver los recursos corrientes. Y en materia de gastos, me parece que es muy importante resaltar que más allá de este pedido de endeudamiento que tiende a cubrir un déficit, tiende a mejorar el perfil de la deuda, pero fundamentalmente tiende a sostener este pilar en la inversión fundamentalmente en infraestructura y también en el gasto social, tenemos que decir que hay un dato que es importante resaltar. Por primera vez en mucho tiempo este presupuesto prevé que los ingresos corrientes y los recursos corrientes prácticamente dan un resultado neutro, un déficit casi inexistente de 93 millones de pesos contra casi 11.000 millones de pesos que tiene proyectado el año 2016. Y esto me parece que está dando y está hablando claramente de una mejora en la eficiencia de la gestión de gobierno y la posibilidad de que después de muchísimo tiempo tengamos una proyección de crecimiento de inversión en la provincia de Buenos Aires en un contexto que todavía, desde el punto de vista económico, se presenta muy complejo para la Argentina, pero que claramente están sentadas las bases para que el año que viene la Argentina y la provincia de Buenos Aires empiece a crecer. Y en este sentido tenemos que mencionar algunos fundamentos que están plasmados en el proyecto inicial y que no se han modificado, que tiene que ver con estos 4 pilares que estábamos mencionando. Respecto de la inversión en la obra pública, lo que tiene que ver en rutas, en obras hidráulicas, en conexión entre las ciudades, en los accesos a los puertos, en renovación de escuelas, de hospitales, en inversión de seguridad, tenemos que decir que la inversión real directa que está prevista en este presupuesto supera los 26.000 millones de pesos, que está destinado a recomponer justamente el capital de infraestructura, y que duplica la proyección que tenemos para el año 2016 y que claramente representa mucho más que el parámetro de 2015, superando en un 410% la inversión en infraestructura. Y respecto de la participación en materia de inversión en infraestructura de todo el presupuesto en general, estamos hablando de un crecimiento importante, que aspiramos que en los próximos años sea mucho más, pero que habla de un 8,4%, que es superior al 6,3% proyectado para este año y muy superior al 3,7% que se ejecutó en el año 2015. Respecto de la inversión social, claramente tenemos que mencionar una situación que nos duele en la provincia de Buenos Aires, que no es nueva, pero que tampoco se ha logrado resolver. La provincia de Buenos Aires es la provincia más rica de la Argentina. Es la provincia que mayor aporta al Producto Bruto Interno en la República Argentina, superando en 35%, y que esto genera otro debate que lentamente empieza a recuperarse respecto de los montos coparticipados. Pero independientemente de esta situación, hay un dato que en la provincia más rica de la Argentina, en la que mayor ingresos a la Argentina, tenemos unos indicadores tremendos respecto de la pobreza. Tenemos 35% de los hogares de los bonaerenses con necesidades básicas insatisfechas y 5.500.000 personas, 5.500.000 bonaerenses que no poseen cobertura sanitaria. Este dato que efectivamente nos duele, nos obliga también a pensar en un presupuesto que en este contexto complejo y con una situación que viene desde hace muchos años, la Argentina viene en un retroceso económico desde hace muchos años, nos obliga a pensar en una gestión del Estado bonaerense que justamente alcance
a quienes más los necesitan. En este sentido, el crecimiento del presupuesto es del 55% respecto de la proyección ejecutada en el año 2016 y que además representa una porción más grande que la que tenía del presupuesto global. Las partidas destinadas a sostener las necesidades de los grupos más vulnerables de la sociedad y provisión de servicios públicos sociales aumentan un 30% anual. Los recursos destinados a promoción y asistencia social suben 84% respecto del 2016 y 120% respecto al 2015. Los programas de salud un 42% anual respecto del año en curso. El monto ejecutado en educación y cultura recibe un incremento anual del 26%. Y acá yo quiero hacer una mención, porque seguramente anticipándome a alguna postura que pueda exhibirse e independientemente de que algún integrante de nuestro bloque pueda ampliar esta información, se ha escuchado que la proporción destinada al presupuesto general en materia de educación disminuye respecto del año en curso. Pero aquí cabe hacer una salvedad que es muy importante. En primer lugar, tenemos que mencionar que el crecimiento del presupuesto en general, fundamentalmente por la inversión en obra pública y la inversión social, crece por encima de lo que crece el presupuesto en general. Y que cuando uno ve que los gastos en educación se incrementan un 26,66% respecto de este año y los gastos corrientes crecen un 23%, estamos hablando claramente de que hay mayor asignación de recursos en términos reales en materia de educación, que además, esto obviamente es patrimonio y orgullo de lo que nosotros podemos exhibir como gestión de gobierno, claramente también hay una mejor eficiencia en el gasto en esa materia. Así que eso queríamos dejarlo sentado porque sí se han escuchado algunas inquietudes o algunas críticas al respecto. Y en materia también de orientación de las acciones de gobierno, nuestro gobierno va a profundizar el camino de la recomposición de la infraestructura social que se inició este año y que implica una inversión de 16.500 millones en el año 2017, que es un incremento muy importante respecto del año en curso, un 84% anual y un 188% respecto del año 2015. Respecto de la responsabilidad fiscal, está claro que el gobierno de María Eugenia Vidal ha puesto especial énfasis en profundizar un camino de reducción gradual y sostenida del desequilibrio fiscal. A veces, cuando viene este pedido de endeudamiento y que nosotros vamos a autorizar este endeudamiento a nuestra gobernadora, en realidad mucho de ese endeudamiento está destinado a la inversión pública y mucho de este endeudamiento está también destinado a mejorar el perfil de la deuda pública que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Y en esto queda claro que nosotros vamos a ir hacia una disminución del desequilibrio fiscal. Tenemos lo que mencioné anteriormente, un déficit prácticamente neutro respecto de los gastos corrientes y de los ingresos corrientes. Tenemos una disminución clara respecto del déficit fiscal de 15.820 millones de pesos que se registró en el 2015, que representaba el 0,27% del Producto Bruto Interno y llegando a los 10.931 millones de pesos, que es el 0,14% del PBI que están proyectados para este año en curso. Es decir, que claramente hay una política de responsabilidad fiscal que se enmarca dentro de lo que establece el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y para nosotros esto ha sido clave, señor presidente, porque en este sentido ha logrado la provincia de Buenos Aires, después de muchísimos años y en un contexto de dificultades de acceso al financiamiento fundamentalmente internacional, obtener tasas que aún siendo altas,
porque pretendemos seguir bajándola, son las más bajas en muchísimos años de la historia de nuestra provincia. El resultado primario sin intereses que está presupuestado baja al 0,12% del PBI, es decir, 12.125 millones de pesos, nominalmente mayor, pero proporcionalmente menor a lo que, digamos, cuando uno lo compara con el Producto Bruto Interno, y en este sentido me parece que este es un dato muy alentador y que nos permite mirar con optimismo el panorama para el año 2017. Los servicios de la deuda, por un total de 46.955 millones entre amortización e intereses, continuarán respetando una proporción similar a lo de los últimos años, es decir, el 9,6% de los ingresos totales en el presupuesto 2017 frente a los 10,9 registrados en 2015 y los 7,6 proyectados para el 2016. Es decir, que como mencioné anteriormente, gran parte del endeudamiento destinado a sostener la inversión pública también está destinado a mejorar el perfil de nuestra deuda pública. Y por último, respecto a los 4 pilares, tenemos que hablar la decisión de avanzar en el financiamiento de la infraestructura productiva. Es decir, que las funciones que tiene el gasto público en la provincia se van a dirigir a mejorar el capital productivo de la economía provincial, aumentando un 16% en relación al 2015 y con una alta participación en el transporte, el 55% del total, seguido por inversiones en suelo y en riego. Y obviamente que nuestra provincia, esta provincia que es tan compleja, tan larga, que en el mismo año sufre inundaciones y sequías, la realidad es que durante muchos años hemos padecido los bonaerenses las embestidas de las inundaciones. Y en este sentido tenemos que mencionar que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos va a triplicar la partida en 2017 y en temas de vialidad, pero fundamentalmente va a invertir muchísimo en materia de obras hídricas para atenuar el impacto que están vinculados a las inundaciones que recurrentemente tenemos en la provincia de Buenos Aires. Respecto del endeudamiento que vamos a autorizar al gobierno de la provincia de Buenos Aires y que va a permitirle avanzar con las obras que se empiezan a notar fundamentalmente desde el segundo semestre y que tenemos también que mencionar la importancia que ha significado los consensos en esta legislatura de la provincia de Buenos Aires para otorgarle las herramientas fundamentalmente en las emergencias en materia de infraestructura al gobierno de la provincia de Buenos Aires, le vamos a estar autorizando a la gobernadora que disponga de 52.000 millones de pesos para proyectos y programas sociales de inversión pública y o cancelación y renegociación de la deuda para mejorar el perfil de la deuda pública. Otro dato muy importante de resaltar es que se vuelve a crear el Fondo de Infraestructura Municipal, que va a oscilar los 8.500.000 pesos, los 8.500 millones de pesos. Se puso nervioso. No, que el intendente de Tandil va a tener el fondo para las obras, senador, quédese tranquilo. Y esto me parece que también es muy importante resaltar que esto el año pasado surgió como una iniciativa de los bloques de la oposición, fundamentalmente de aquellos que a través de sus intendentes tienen responsabilidad de gestión. Y me parece que es muy importante porque este dinero que se vuelve a destinar a los municipios, a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, es el pilar fundamental con el cual todos los intendentes van a contar con fondos para obras públicas y además que se realiza de una manera absolutamente institucional, regulado por el coeficiente de distribución, el coeficiente único de distribución que regula a la provincia de Buenos Aires, y la verdad que en buena hora que podamos ponernos de acuerdo nuevamente en esta herramienta para nuestros intendentes, porque en definitiva los bonaerenses no distinguen quién le hace las obras, sino que las obras estén hechas. Después también volvemos a autorizar una emisión de letras del Tesoro por 1.500 millones de pesos, títulos públicos
para cubrir el déficit de la caja de jubilados y pensionados del personal del Banco Provincia, que también fue un trabajo en conjunto que hemos hecho en esta Cámara. El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional por la suma de 2.480 millones de pesos. La posibilidad de contraer endeudamiento con la Corporación Andina de Fomento por 119 millones de dólares y con el Fondo de Kuwait de 51 millones de pesos. Con la Corporación Andina de Fomento la posibilidad de endeudarnos por 130 millones de pesos para financiar una obra clave en el abastecimiento de agua para Bahía Blanca y toda la región, con la segunda etapa de la construcción del acueducto Río Colorado-Bahía Blanca. Ya la primera etapa ha sido licitada. Con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la posibilidad de endeudar, de tomar deuda por la suma de 30 millones de dólares para la ejecución del proyecto de transformación urbana del área metropolitana Buenos Aires, que esta obra también es clave para mejorarle la calidad de vida a millones de bonaerenses que viven en esta zona tan poblada. La posibilidad de contraer endeudamiento con organismos multilaterales o bilaterales de crédito por 300 millones de dólares para financiar el programa de apoyo de la gestión integral de la cuenca del río Salado. La posibilidad de endeudarse con organismos multilaterales y bilaterales de créditos por la suma de 42.300.000 dólares para financiar la ejecución del proyecto de infraestructura y drenaje y control de inundaciones en el partido de San Antonio de Areco. En fin, y también la posibilidad de endeudar, de que la provincia se endeude, tome créditos por la suma de 48.200.000 dólares para financiar la ejecución del proyecto de infraestructura de ordenamiento de los derrames hídricos en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, del río Quinto, una obra muy reclamada por esa región. Es decir que esto que, no sé si sintéticamente, pero que es una orientación a líneas gruesas de lo que prevé este presupuesto de la provincia de Buenos Aires, claramente sostiene este crecimiento que se prevé en materia de inversión y fundamentalmente en infraestructura en la provincia de Buenos Aires y que queda plasmado en este proyecto que afortunadamente hemos logrado arribar a un consenso mayoritario. A mí me parece también que tenemos que mencionar algunas modificaciones respecto en materia impositiva, que forma parte de otro proyecto, pero que claramente está vinculado, y tenemos que mencionar los acuerdos que hemos arribado para tratar de no desfinanciar al proyecto de la gobernadora, al proyecto de presupuesto, para que nuestra gobernadora cuente con esta herramienta de gestión. En materia impositiva es muy importante resaltar una cuestión. La primera es que todos los bloques de este cuerpo hemos arribado a un acuerdo en sostener la no sujeción del acto cooperativo al impuesto sobre los ingresos brutos, que esto ni más ni menos, más allá de que está claro que en la gestión de gobierno hay que trabajar para el encuadre de aquellas situaciones de cooperativas que no funcionan como tales, pero para eso ya están los remedios legales. Es importante que sostener esta no sujeción es ni más ni menos que respetar al artículo 41 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que fue votado después de muchísimo trabajo y esfuerzo de las asociaciones cooperativas y que fueron plasmadas en la reforma del año 94, y también de la ley 13.360. También es un dato muy importante que para no desfinanciar este proyecto de presupuesto estamos incrementando un 3% el impuesto a las salas de juego, pasando del 12% al 15% en ingresos brutos. Esta novedad que fue patrimonio del proyecto, si mal no recuerdo, del Frente Renovador, de cobrar una tasa de ingreso por persona de 20 pesos que van a ser distribuidos en un 50% a los municipios donde estén radicados los bingos y salas de juego y otro 50% para la provincia, el cual será afectado a la lucha contra la ludopatía y las adicciones.
Otro dato también muy importante y a la cual va a estar bueno que podamos ir y decirle a nuestros intendentes que van a contar con mayor recaudación en materia de ingresos brutos, porque también por una propuesta de bloques de la oposición se modifica el artículo 6 de la ley 13.010, es decir, aumentando a aquellos contribuyentes que no superen los ingresos de 900.000 pesos anuales, van a ser descentralizados y ese ingreso va a ser cobrado por los municipios, así que va a sostener claramente un incremento y un aumento muy importante en la base de los contribuyentes de los municipios. Y después el haber ampliado un año más la antigüedad para el cobro de patentes por parte de los municipios. Es decir, que este contexto, más el Fondo de Infraestructura, hace pensar que nuestros intendentes van a contar con muchos mayores recursos para poder llevar adelante su gestión de gobierno. Por último, solamente para cerrar, decir que este presupuesto contó con una previsión presupuestaria que también es inédita de un incremento en las partidas de salarios, de las partidas afectadas a los gastos por salarios, y que era un 16% y que obviamente tuvo algunas dudas y algunos reproches inclusive de algunos sectores de la oposición, porque decían si esto no era un techo a poner las paritarias. La verdad que la respuesta, la realidad contrastaba con lo anterior, porque con ese mismo criterio podríamos haber dicho entonces, cuando no estaba previsto, el techo era el 0%. Pero la realidad es que aún cuando este proyecto de presupuesto ya contempla este incremento, y seguramente en el caso de que, como ocurre hace muchos años, por efectos de la inflación y ojalá sea por efectos del crecimiento, el gobierno provincial cuente con mayores recursos, está claro que no constituye ningún techo a las paritarias. De hecho, es más, ya el gobierno cerró la paritaria del 2017, que es una paritaria inédita y que en definitiva no corresponde decir que es un techo, sino que justamente se enmarca en este camino de pasar de un estado de emergencia a un estado de previsibilidad. Y en este sentido es muy importante resaltar, esta paritaria acordó con los gremios estatales bonaerenses, comprendido en la ley 10.430, un incremento salarial del 18% para el 2017 en 4 tramos trimestrales de 4.5%. Pero además incluye una cláusula que establece revisiones trimestrales en función de las mediciones de inflación que realiza el INDEC. Y además se acordó un incremento del 3.6% en los básicos para el periodo octubre-diciembre de 2016. Y podemos así seguir mencionando. En fin, para cerrar y pasarle la palabra a otros senadores de distintos bloques, quiero mencionar una vez más el agradecimiento a todos los bloques, aún aquellos que puedan no acompañar algún punto en particular, por el esfuerzo que hemos realizado y que este diálogo, este consenso democrático que venimos sosteniendo a lo largo y a lo ancho del año 2016 no solo pueda repetirse, sino profundizarse en los años seguideros. Muchas gracias.